Bueno, muy buenas noches a todos. Encantados de recibirlos una vez más en un episodio de su programa Vamos en Serio. Hoy con la quinta edición, muy contentos de que nos sigan acompañando, muy contentos de que el proyecto siga creciendo y la idea es de que cada uno de ustedes pueda informarse y conocer un poquito quién está detrás del personaje. Hoy en una fecha muy importante, en el 167 aniversario de la campaña nacional que muchos de ustedes conocen. Al ser una fecha especial, decidimos con la producción tener como invitados a dos personas que conocen mucho del tema, que van a poder compartir datos históricos, datos pintorescos de esta fecha tan importante para todos los costarricenses y centroamericanos. Yo creo que va más allá de solo Costa Rica. Entonces, esta noche queremos darle la bienvenida, la cordial bienvenida al joven escasuseño Alexander Abarca y a don José Rafael Flores, reconocidos escasuseños que han hecho trabajos de investigación, de recopilación de datos, que yo sé que esta noche vamos a poder disfrutar con la gentileza de ellos de que nos lo compartan. Queremos darle la bienvenida, compañeros, don José tal vez, y lo recibimos y se presenta un poquito para la gente que tal vez no lo conoce tanto, ¿verdad? Eh, Muchas gracias y buenas tardes. Mi nombre es José Rafael Flores Alvarado, nativo de Escazú, nacido un 20 de abril de 1947. Fui bautizado 8 días después por el padre Antonio Ford, que fue cura párroco aquí en Escazú en el 27 de abril de 1947. Mi madrina fue mi tía Teresa Alvarado Vargas. Fui confirmado al año siguiente, el 13 de junio de 1948, por Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez. Interesante. Sí, en la Catedral Metropolitana. Mi padrino de confirma fue mi tío Jesús Alvarado Vargas. Cursé la enseñanza primaria en la escuela Januario Quesada de San Rafael de Escazú. Me gradué en 1960. Después la secundaria la hice en el Liceo Luis Doble Segreda y me gradué de bachiller en 1965. Después los estudios superiores los realicé en la Universidad de Costa Rica y me gradué en bachiller en Historia y Geografía en 1971. También después tomé unos cursos de contabilidad y trabajé primero en la rama contable. Y ya después de que me pensioné, ya sí me dediqué más a las investigaciones históricas y también genealógicas. Después tengo que indicar que después de que salí del colegio en 1965, trabajé en el beneficio de café Los Anonos, que quedaba en San Rafael de Escazú. Después de ahí pasé a trabajar en el Instituto Nacional de Aprendizaje, INA. Después pasé a trabajar a Adaptación Social, que se encargaba de los asuntos penitenciarios. Después de Adaptación Social, pasé a trabajar a la clínica Moreno Cañas. Después de la clínica Moreno Cañas pasé a trabajar al Banco Anglo y ahí trabajé durante 25 años. Después de que salí del banco, como le indiqué anteriormente, me dediqué a seguir mis ¿qué sería? Estudios
de la historia de Costa Rica y en especial la de Escazú. También incursioné en el campo de la genealogía, Claro. que tengo ya como unos 25 años de... Sí, bastante experiencia veo, don José, y resalto lo escazuceño que es, ¿verdad? O sea, prácticamente toda su vida viviendo en Escazú, desde sus orígenes de nacimiento, pero tal vez ahora podemos ahondar más en el tema de Escazú, porque el tema de la campaña nacional también es un tema de Escazú. Tenemos también a Alexander Abarca, tal vez si nos cuenta un poco, Alexander, de cómo nace su interés, ¿verdad?, por el tema de genealogía, temas históricos, y que la gente conozca un poquito. Claro, bueno, mi nombre es Alexander Abarca. Desde muy pequeño tuve ese interés de conocer quiénes eran mis antepasados y tuve la suerte de estar muy cerca de mis bisabuelos y tíos bisabuelos que tenían más de 100 años. Entonces, la tradición oral que mantenían, ¿verdad?, que heredaban de sus abuelos, padres, eh, pasa a mí y yo quise plasmarla, ¿verdad? Saber que eso no era solamente la parte oral, sino que existían ciertos datos en actas. Y en ese momento conocí a don José Rafael y decidimos abrir ciertas páginas. Y el primero que abrimos fue un grupo que se llama Fotografías Antiguas de Escazú. Bueno, perdona, muy seguido en Escazú, esas Sí, páginas. sí, bastante. Y bueno, don José Rafael también muchas veces me lo topé en el archivo de la Curia Metropolitana y también en la oficina de la iglesia de la parroquia San Miguel de Escazú. Y ahí empezamos a tener una amistad. Cuando profundizamos en el tema, resultamos ser familia por un montón de ramas. Desde los Flores, de Monje, Molina, Fernández. Andes. Y ahí empezamos las investigaciones y luego ya pasamos a la parte de la campaña nacional, que también en el archivo Nardo Gusutiel encontramos la lista del padre de fallecidos, del padre Calvo, y don José fue uno de los primeros que me dijo, investiguemos acerca de esto, y ahí empezamos las investigaciones para nuestras páginas. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuál es el nombre de la otra página? Museo Virtual de Escazú, Libro Virtual de Escazú y el grupo Fotografías Antiguas de Escazú. Bueno, qué bueno. Ahí para los que no siguen la página y el grupo puedan acceder a Facebook, ¿verdad? Que es donde está. Facebook. Que lo busquen y puedan darle ahí like y compartir las publicaciones tan importantes que estas dos personas hacen, que sacan mucho tiempo para investigar y siempre vale la pena pues conocer los antepasados y ver quién estuvo antes de nuestra generación actual. Como decíamos al inicio, hoy es una fecha muy importante para Costa Rica. La gesta de 1856 habla de una Costa Rica con hombres de mucho valor, de mujeres de mucho valor. No quiere decir que los hombres y las mujeres de hoy no tengan ese valor, pero dejar el campo, dejar la casa para ir a salvar a la patria, yo siento que hoy, si muchos de ustedes se hacen esa pregunta, algunos van a decir que no, estoy casi seguro. Tal vez no es porque no quieran a Costa Rica, sino es porque hay una serie de temores que les va a impedir tomar ese paso. Pero están ustedes hoy aquí, don José Rafael, don Alexander, para que nos compartan un poquito sobre la historia de esos hombres y mujeres que dejaron la comodidad de su casa para ir a defender la Costa Rica que hoy, después de tantos años, seguimos disfrutando en democracia y en libertad. Entonces, micrófono abierto para que nos cuenten un poquito sobre esos antecedentes, sobre datos importantes, sobre propiamente la batalla, ¿verdad? Y datos de interés. Ahí se lo dejo a ustedes, el que quieren. Bueno, yo les voy a compartir un poco de los cuales soy descendiente y creo que me siento pues muy orgulloso, ¿verdad? No solamente en la parte escazuceña, sino de Cartago, de Heredia, de San José, y que junto con don José Rafael y con don Ricardo pues compartimos el parentesco familiar. Del primero que escuché hablar en mi casa fue de boca de mi bisabuelo, fue de don Bartolomé Granado Solano. Hay una historia interesante en la familia porque mi bisabuelo Malaquías Granados Garita recordaba al abuelo Bartolo como una figura clave para la familia. De hecho, el abuelo Bartolo había sido esposo de la abuela Nicolasa Calvo.
Y cuando fallece el abuelo Bartolo, primero falleció la abuela Nicolasa. Para sus nietos siempre fue la mamá Colasa. Ella fallece un 21 de agosto de 1910 en San Rafael de Uremuno. Y entre la familia siempre se contó que el abuelo Bartolo había fallecido de pena y amor por la abuela Colasa. Él fallece a las 5 de la mañana de un 23 de agosto de 1910, prácticamente que 2 días después. Esa fue la primera historia, ¿verdad?, que escuché en mi casa, en mi familia, y ahí empezó una serie de investigaciones que luego siguieron con el abuelo Silverio Solano Brenes, que era mi abuelo quinto de Cartago, Jesús Garita Sánchez, también que descendemos nuestro abuelo quinto de Cartago, Ventura Badilla de Heredia, José Carranza de Desamparados, que es mi abuelo quinto también, Ramón Calderón, que es mi abuelo sexto de Cartago, Juan Delgado, mi abuelo quinto de Escazú, Silvestre Monje Molina, que es hermano de mi abuelo quinto también de Escazú, Antonio Monje Molina, que es mi abuelo quinto de acá de Escazú, Ramón Meléndez, que es hermano de mi abuela quinta de acá de San Miguel de Escazú, Manuel Araya, curiosamente con Manuel Araya hago ahí un paréntesis porque fue hermano de mis dos abuelos quintos, también de Escazú. Miguel Herrera, que es hermano de mi abuela sexta, y este es el segundo comandante en en las tropas, ¿verdad?, de escazuseñas. Y aquí pudiera seguir con más, ¿verdad? Pero aquí sí termino con Gregorio Vargas. Y Gregorio Vargas, pues interesantemente, es hermano de las dos tatarabuelas de don José Rafael. Y para hacerlo un poco más interesante, Josefa, si no me equivoco, ¿verdad, don José? Era casada con Luis Fernández Molina. Luis, hermano de un soldado, José María Fernández Molina. Y curiosamente, ellos dos, primos hermanos de de mis dos abuelos quintos, Jesús y Antonio Monje Molina. Entonces, Interesante. creo que esta lista es un poco más amplia, pero que no se vean como esos señores el pasado, esas figuras un poco inalcanzables, sino que lo que don José y yo siempre hemos tratado de recalcar es que por nuestras venas corre sangre de estas personas. No solamente se quedaron en el pasado, como repito, sino que viven en en las generaciones actuales y en las futuras. Claro. Ahora, qué interesante y qué honor para mi caso. Yo sé que muchos de ustedes tal vez también tienen descendencia, ¿verdad?, de héroes y heroínas de la campaña de 1856, pero tal vez por la falta de acceso a estos datos, y qué bueno que Alexander en este caso pues nos comparta. En mi caso, ser descendiente de una persona que estuvo en esa batalla, pues de verdad no deja de llenarlo a uno de orgullo, a pesar de que son algunas generaciones atrás. Pero una consulta, Alexander, hay gente a veces que se le complica entender el primo quinto o esa clasificación, tal vez rápidamente, para que la gente entienda a qué se refiere cuando usted habla en De esos un abuelo términos. quinto o de Ajá, un abuelo sexto. ajá. Bueno, el abuelo cuarto es el padre de mi tatarabuelo, ¿verdad? El abuelo quinto es el abuelo de mi tatarabuelo. Entonces, para no llamar el abuelo de mi tatarabuelo, ¿verdad?, porque puede ser un Sí. poco tedioso, es abuelo quinto, abuelo sexto, abuelo séptimo, Ah, ok, abuelo ok. cuarto, lo que sería un chosno, si no me equivoco, ¿verdad, don José? El chauno, el cuarto. El cuarto, ajá. Claro. Bueno, qué interesante. Ahí Alexander hablaba un poco sobre personas de la batalla de 1856 que son descendientes, ¿verdad?, de él. Pero hubo mucho más personas que estuvieron en esa batalla tan importante. Don José, tal vez usted nos cuenta sobre la cantidad de personas que participaron. No me atrevo a decir la palabra, eran reconocidos como soldados. Sí, habían grados, ¿verdad? Como soldados rasos Sí, y... Ajá. soldado raso y Entonces, un término capitán. correcto llamarlos soldados, Sí, ¿verdad? sí. ¿Cuánta gente participó por el lado de Costa Rica? Bueno, aquí tengo un dato que dice que nuestra comunidad aportó 127 soldados. Para hablar de la batalla de Santa Rosa, que fue el 20 de marzo de 1856, hubo un fallecido que murió en combate, José María Mora, y uno que fue herido que se llamó Joaquín Jiménez. Luego, en la campaña en el fuerte de San Carlos en 1857,
murieron 3 escasuseños, los cuales se llamaban Jesús Sandí, Ramón Sandí y Bartolo Sandí. En Rivas, que estamos conmemorando en esta fecha, murieron 39 en batalla, 13 heridos, víctimas de cólera, otros 13. Entre los que murieron se encontraba Espíritu Santo Espinosa, quien fuera el segundo esposo de Pancha Carrasco. En la segunda batalla de Rivas, en 1857, murió el escasuseño José Delgado. Luego, 55, en la batalla de Rivas, 55 soldados salieron ilesos, entre los cuales se encontraba el capitán Mercedes Guillén, que era el jefe del grupo de escasuseños que participaron en esa campaña. Estaba también, otro de los que salieron ilesos fue Silvestre Monje Molina, bisabuelo de Juan Antonio Céspedes Guzmán y pariente cercano de Alexander. Luego, un tío tatarabuelo mío, José María Fernández Molina, y Anselmo Aguilar Delgado. Todos ellos recibieron medalla por mérito y pensión de guerra otorgado por don Juan Rafael Mora. Tengo que citar que el 15 de septiembre de 1995, por gestión del colega historiador Jorge Arturo Montoya Alvarado, se construyó un monumento a los héroes escasuseños, con la colaboración del padre Walter Enrique Jovel Castro, el Club de Leones de Escazú, que estaba representado por don Óscar Proti Fernández, y por los miembros de la Municipalidad de Escazú, representados por Luis Taxan y José Miguel González. Después aquí tengo la lista de los que participaron, la lista total de los que participaron en la batalla de Rivas, que eso seguro se los narraré después. Sí. Ahora, me llama la atención todos estos datos que ustedes nos dan inicialmente. Estamos seguros que hay mucho más datos y vamos a ir conociendo un poquito más adelante. Indudablemente, yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, Escazú es un cantón muy rico en historia, en tradiciones, en aportes a Costa Rica entera, ¿verdad? Es reconocido también que es una municipalidad con un presupuesto muy, muy alto. El escazuseño es un buen pagador de impuestos, basta con ver las recaudaciones que tiene la municipalidad. Pero quiero hacer este antecedente porque quisiera preguntarles, ¿existe en Escazú algún museo, alguna biblioteca, algún lugar destinado a la conservación, a la preservación de esta información, de, ¿por qué no, recopilación de objetos históricos? ¿Cómo está Escazú en esa tarea? ¿Hay de verdad un apoyo gubernamental serio para que esto se preserve y sea conocido por más gente? Un museo físico no existe. No. Creo que todo ha sido como virtual, si no me equivoco, Sí. José, ¿verdad? Virtual sí, pero se piensa, tal vez con la ayuda de la municipalidad, establecer un museo Claro. de los de Escazú. Claro, porque si uno ve todos los soldados que aportó Escazú en una campaña nacional tan recordada y que va a perdurar por muchas generaciones, más adelante eso esperamos, ¿verdad? Nos toca a todos seguir con estos legados. Sí creemos necesario que Escazú debería contar con espacios culturales físicos de primer mundo que puedan primero cumplir una función primordial de la preservación de la cuestión histórica y después, muy de la mano, que nuevas generaciones puedan informarse, puedan palpar la historia de tal manera que esto perdure. Pero siempre en el tema de Escazú, hablamos de Escazú ahorita en el 2023 como el Escazú que conocemos ahorita, con 3 distritos muy marcados: San Rafael, San Miguel, Escazú Centro, San Antonio.
pero si nos devolvemos a esos años, ¿qué Escazú era? ¿Era el mismo territorio? O si nos pueden hablar un poquito sobre la parte geográfica de Escazú en Sí. ese momento. Bueno, Escazú durante el periodo de la colonia y de nuestros primeros años de independencia, Escazú abarcaba un territorio bastante grande. Abarcaba, además de Escazú, abarcaba Santana, Villa Colón, Poriscal y Turrubares. grande. Dicen que los límites llegaban casi hasta las costas del Pacífico. Y después, poco a poco, el primero que se separó fue Poriscal, como en la década de los finales de la década de los 60 del siglo XIX. Luego siguió Villa Colón, que se conocía como Epacaca, y Santana en 1907. Sí, en 1907. Sí, se redujo el territorio sustancialmente, pero lo importante es que para dato histórico era Escazú en su momento y en conjunto con esta extensión territorial fue el aporte que hizo para la campaña nacional. Y también, perdona, para agregarle a lo de José Rafael, hay que entender también que para 1799, cuando Monseñor Fray José Antonio de la Huerta y Caso erige la ayuda de parroquia, anexa al Señor San José en la boca del monte, ordena o consagra, ¿verdad?, a Félix Velarde como sacerdote en Escazú y como coadjutor en Santa Ana. Entonces, no solamente la parte geográfica era enorme, sino también la parte eclesiástica. Eran territorios muy grandes, de los cuales, pues, eso denota la importancia que tuvo Escazú, pues, en sus orígenes y lo sigue teniendo. Claro. Ahora, ustedes lo conocen mejor que yo. En la escuela y colegio a uno, en mi época, nos pintaban estas batallas como hombres muy humildes costarricenses y muy poco preparados para el combate. Entiendas el combate armado. Yo recuerdo que decían, es que en aquella época pelearon con picos y palas. Sí. ¿Será eso un mito? ¿Qué tan cierto hay en esa expresión popular de que era gente muy humilde, que no estaba preparada, no estaba equipada? O si por el contrario, más bien la realidad es que era todo lo contrario, valga la redundancia, que eran hombres sí humildes, pero con mucho carácter y que tenían armas de grueso calibre para la época. Claro. ¿Qué es lo que han leído ustedes? ¿De verdad fue tan sencilla o sí de verdad era un costarricense armado que entró a pelear y a ganar? Bueno, Juanito Mora consiguió un empréstito con Inglaterra para conseguir armas. Además que Costa Rica ya comenzaba a exportar café como desde 1840. Entonces, esas exportaciones de café ayudaron para que Juanito consiguiera armas en Inglaterra. Y entonces el ejército sí iba bien preparado, aunque eran campesinos sencillos, pero sí fueron bien preparados. Sí. Hay datos que apuntan que estas armas... Había un ejército que Costa Rica ya contaba, pero un ejército muy pobre, porque eran armas totalmente que habían heredado de la época de independencia o así de la época colonial. Y Juanito se da cuenta de que ocupan armas para poder luchar contra un ejército que era prácticamente de los Estados Unidos y ocupan armas de las mejores del momento. Y ahí es cuando mencionan las armas de cañón estriado, que ya entonces la bala no iba a pegar en el cañón, iba a salir, o sea, no iba al punto que disparaban, no le iban, ¿verdad?, tal vez a atinar, pero con el cañón estriado sí era mucho más simple. Creo que era un ejército, primero, de hombres que amaban a su patria, ¿verdad?, que tenían unos ideales muy fuertes con su país. Y segundo, que nos gobernó un gran presidente como lo fue don Juanito y que sigue siendo hasta el día de hoy inalcanzable por muchos gobernantes. Creo que sí, seguirá siendo hasta cuando existamos el mejor presidente que ha tenido
nuestro país. Sí, no, y concuerdo plenamente, Alexander, pero dicen que nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? Y la historia también habla de cómo, ahorita ustedes nos pueden contar un poquito sobre eso, cuál fue el futuro de Juanito Mora, ¿verdad? Después de que pasó esto. Pero como detalle importante, Juanito Mora, y ustedes, yo estoy seguro que lo saben, es catalogado como un libertador, ¿verdad? En grandes ciudades del mundo. Claro. Hay avenidas que llevan el nombre del libertador Juanito Mora, ¿verdad? Pero eso es como dato ahí, como un adicional. Pero retomando el tema, pasa la campaña nacional, se logra librar a Costa Rica de ese imperialismo, se libera, la gente siente libertad, siente pertenencia por el país, que como indiqué ahora, lo seguimos viviendo, porque la libertad de Costa Rica, la democracia no nació ayer, es producto de miles de hombres y mujeres que nos dejaron esto que tenemos ahorita. Mi pregunta iba direccionada en qué paró Juanito Mora, pero quisiera antes de llegar ahí que nos cuenten hasta dónde llegaron los soldados costarricenses. ¿Pelearon en el borde entre Costa Rica y Nicaragua? O como dicen algunos, los soldados cruzaron frontera un poquito más arriba hacia Nicaragua y que un ejército bien pudo decir, y superé no sé cuántos kilómetros para arriba, ahora esto es de Costa Rica, y como que dijeron, no, lo de nosotros es un poquito más para abajo y se devolvieron. No sé si tienen un dato sobre eso, si efectivamente llegaron un poco más arriba Bueno, y ese dato. sí, tengo que decir que Juanito en la batalla de Santa Rosa del 20 de marzo de 1856 lograron derrotar al ejército de William Walker como en 15 minutos. 15 minutos. Y se dice que es la primera derrota del destino manifiesto, que era la política de Estados Unidos que quería expandirse, que incluso hasta México se vio afectado, porque México perdió la mitad de ese territorio que fue anexado a Estados Unidos. Sí. Luego, eso fue el 20 de marzo, y Juanito siguió hacia el norte a perseguir los filibusteros que huían y llegaron hasta Rivas. Hasta arriba de Nicaragua. Sí, territorio. Esa sí fue una lucha que sí duró, se podría decir que casi todo el 11 de abril. Comenzó en la madrugada del 11 y siguió casi hasta la noche. Ahí sí hubo muchas pérdidas por el lado de nuestras tropas. También hubo más pérdidas del lado de los filibusteros. Y en eso también se vino la peste del cólera que diezmó. sí. Que nos diezmó. Entonces Juanito tuvo que hacer como una tregua. Y de eso se valieron los enemigos de Juanito. Porque Juanito, cuando regresaba de la batalla de Rivas, unos malos costarricenses quisieron darle un golpe de Estado. Sí. Pero Juanito, y como el pueblo apoyaba a Juanito pudo sostenerse. Pero ya el 14 de agosto de 1859, sí le dieron el golpe de Estado los contrarios a Juanito, Claro. que dentro de los que estaban era un hermano político de él, José María Montalegre, que era casado con una hermana de Juanito. Qué dato más importante. Vea que eran unas intrigas, pero Claro. tremendas. Sí. Y después, claro, entró el grupo de la nueva era, que era el Monte Alegre, que comenzó una persecución contra los moristas. Y después Juanito, que había salido al exilio a El Salvador, él regresó. ¿Regresa en qué año él? Al año siguiente, Al año siguiente. en 1860, regresa para recuperar el poder, pero Llega a Punta Arenas, si no me equivoco. llega a Punta Punta Arenas. Arenas. Sí, Punta Sí, Arenas.
Pero lo que pasa fue que una mala estrategia del grupo de Juanito ayudó a los de la nueva era a que ganaran esa batalla. Claro. Y entonces a Juanito, Juanito se refugió en la embajada de Gran Bretaña en esa época. Y el gobierno de Montalegre, las embajadas siempre se han respetado porque son territorio del país. El país que representan. Sí. Sí. Y entonces Juanito se quedó ahí, pero ya comenzaron las intrigas del gobierno de Montealegre, donde le prometieron a Juanito, si usted se entrega, no le matamos a sus ayudantes, que estaba el general Cañas y todos esos. Y entonces el gobierno después no cumplió esa promesa, y entonces pero Juanito ya se vio acorralado y tuvo que entregarse. Claro, y lo fusilan, ¿verdad, Juanito? Sí, lo fusilan el 30 de septiembre de 1860 en Los Jobos, en Punta Arenas. En los Jobos. Sí, y ahí muere también como un general que le estaba ayudando a Juanito, un general chileno. Y eso fue el 30 de septiembre de 1860. Y 2 días después fusilan Al general Cañas. al general Cañas, que el gobierno de Montealegre había prometido que no lo iba a matar y no cumplió. Entonces, Sí, no, qué bárbaro. No, parece que el celo político no nace de hace unos cuantos años, viene de muy atrás. sí. Sí. Tal vez no les gustó que la figura de Juanito Mora estuviera tan fortalecida. Por eso no tiene nada que extrañar hoy en el 2022 los ataques infundados de los filibusteros del siglo XXI, ¿verdad? Que están al servicio de poderes que no necesariamente es el poder ciudadano, sino poderes oscuros, ¿verdad? Le tocará a los buenos ciudadanos de Costa Rica imitar el legado de Juanito Mora y a pesar de ese filibusterismo que existe, seguir por el camino correcto, que siempre ese es el que va a ganar. Hablando siempre sobre Juanito Mora, es una exquisitez leer la exclamación de convocatoria de Juanito Mora, ¿verdad? Cuando llama a los costarricenses a las armas, ¿verdad? A las armas, sí. Tal vez si nos cuenta un poquito, Alexander, sobre eso, cómo fue, qué se sabe de esa gran convocatoria. Yo antes quisiera hacer un aporte Sí. de que la campaña nacional no solamente es la batalla de Rivas y la batalla de Santa Rosa, sino hay más batallas. Sí. Entre La de la Virgen de Salpiquí. la de la Virgen o... Que fueron posteriores a estas, o antes. por No, eso O sea, se llama están ubicadas campaña. en todo Dentro ese de, lapso de tiempo. ese lapso de tiempo, Sí. correcto. Y entre los que yo hago siempre el aporte de que nuestro abuelo cuarto, Bartolo Granado Solano, estuvo en la toma de los vapores. Ajá. Entonces creo que es un dato para la familia muy relevante y que por ello en 1903 recibe una pensión del Estado de 15 colones. Bueno, yo sí tuve la dicha de ver en algún momento de mi vida la medalla que se le otorgó y que unos primos nuestros de Cartago pues conservan. Dentro también de la historia familiar, el sacerdote del momento de San Rafael de Iramuno, como era un señor importante, venía de una familia churuca del 100%, le regala como signo de gentileza del pueblo una imagen del Sagrado Corazón de Jesús que todavía nuestra familia pues conserva. Con el tema de la proclama, creo que es la exclamación más pura del amor a la patria que podía haber hecho un costarricense y la hizo don Juanito. También hay que ver no solamente la figura de Juanito como la clave, sino también un montón de personas que estaban Sí, claro. en un círculo alrededor de él. También la Iglesia Católica fungió como esos pilares para poderse llevar a cabo pues, nuestro gane. Entre ellos hay que recordar a dos sacerdotes, al padre Calvo y cómo no, a Monseñor Llorente y La Fuente. Sí. Ajá. Porque el padre Calvo fue capellán del Ejército Nacional de la época. Y el padre Calvo hizo una lista
de los fallecidos y de los heridos de la campaña nacional, que se conserva en el archivo histórico Bernardo Bustil. Qué bonito. Aquí, hablando de la Iglesia Católica, no sé si tendré el dato correcto, en Escazú, el padre Walter Hogel parece que recuperó una lista de soldados escazuseños. Alguna gente dice que ahí no están todos los nombres. ¿O qué tan completa está esa lista? Bueno, esa lista está incompleta. Sí. Ahí el que le ayudó al padre Walter fue el colega historiador Jorge Montoya Alvarado. Pero él ha comentado después, porque se lo hemos dicho, que esa lista está incompleta. Él dice que fue que por la premura del tiempo, el padre Walter le dijo a él que hiciera una lista rápida. Entonces, Jorge no tuvo tal vez la suspicacia de investigar más a fondo en esos documentos. Y entonces ahora vamos a tratar de verla, a ver si la municipalidad, no sé si en el mismo monumento, hacer otra placa con el resto que falta. Sí, bueno, qué bueno que lo dice. Don Jorge también, un historiador reconocido, muy querido acá en el cantón. Qué bueno que lo menciona, don José. Pero sí es importante, ojalá que ustedes como personas que están muy vinculadas a estos datos históricos, porque parte de ¿cómo se llama? En la historia también debe haber justicia. Y si hay personas que tal vez no están siendo mencionadas y hay registros de que se pueda recopilar los nombres, me parece muy justo por la historia reconocerles. Pero siempre en el tema, de Escazú ya casi que terminando, parece mentira, esto va muy rápido, un tema tan bonito, pero como para ir también finalizando, hablaban ustedes ahora de Mercedes Guillén, sí, Mercedes. Don Mercedes Guillén Don López. Mercedes Guillén, que mucha gente cree que era mujer, ¿verdad? Por el nombre, que esas particularidades ahora tal vez ustedes nos pueden contar. Sí. Pero tal vez brevemente, porque no nos queda mucho tiempo, hablar sobre la figura de Mercedes. Bueno, en la mañana compartí en este acto que realizó la municipalidad una pequeña reseña genealógica y me gustaría compartir con ustedes. Los padres de don Mercedes se casan en San Miguel de Escazú el 8 de junio de 1824. Su padre fue don José Guillén y ya era viudo de doña María Aguilar. Y se casa en segundas nupcias con María Josefa López Ramírez, hija de don León López y de doña Mercedes Ramírez. Muy posiblemente don Mercedes llevaba el nombre Mercedes por su abuela materna. Don Mercedes contrae matrimonio el 10 de septiembre de 1856 con doña Agustina Roldán. Entonces sabemos que sí era hombre porque era casado pues con doña Agustina. Claro. Hija de don José María Roldán y de Feliciana González. Este soldado funge como comandante dentro del grupo de los escazuseños que acuden al llamado que hizo don Juanito Mora. Al fallecer, el cura anota que falleció de un ataque el 20 de julio de 1875 y es sepultado el día siguiente. Lo interesante es que José Zamora para un detalle es quien dona la campana Josefa, que adorna la famosa campana Josefa, sí. La que adorna el monumento a los héroes. Y este sacerdote escribe que don Mercedes Guillén recibe el sacramento de la penitencia y la extrema unción, y no el sagrado viático porque ya no hablaba. La esposa, la niña Agustina Roldán, como dice el acta, fallece un 5 de noviembre de 1906 a las 2 de la mañana. Ambos son sepultados en Escazú. También la tradición oral de Escazú le atribuye que era imaginero, y su imagen más sonada o más apreciada es la que se conserva en la parroquia de San Miguel de Escazú, que es la imagen de Cristo yacente. Pudiéramos hablar muchos más datos de don Mercedes y sobre todo para terminar, creo que esa placa estaría aún más completa, dándole el valor que no solamente tuvieron estos héroes, sino sus esposas. Si los hombres salieron a combatir, a luchar por nuestra soberanía, ¿quiénes se quedaron al frente de sus familias, de sus casas, quienes sembraban y eran sus esposas? Como por ejemplo la esposa de Silvestre Monge Molina, su segunda esposa, que fue doña Juana Carlos González, una dama que de hecho se conserva esta fotografía, o la de Ramón Meléndez, que se llamaba doña Rosario Sandí. Las mismas actas del padre Calvo relatan Ramón Meléndez, esposo de Rosario Sandí. Creo que sería muy interesante que la placa tenga los nombres de los soldados y al lado el de sus esposas. Creo que sería aún mucho más relevante para Escazú.
Ahora, hay que reconocerle a la Municipalidad de Escazú, con toda sinceridad, que al menos se ha tomado en serio la conmemoración Sí, de la claro, fecha, claro. que sacan el espacio para recordar eso, es de admirar. Hay tarea por hacer, por supuesto, pero debe existir voluntad de querer hacer estas cosas. Yo creo que es un bonito reto para la municipalidad, para el Consejo Municipal, retomar este tema y ojalá, como dice Alexander, también reconocerle el valor histórico y de colaboración a aquellas grandes mujeres de la época. Rápidamente, ¿cómo hacen ustedes para recordar tanto dato, tanto, ya eso es como un flash, que ejercitan la memoria de que tanto leer ya queda? Porque veo que manejan mucho dato histórico. ¿Cómo hacen para retenerlo? No solamente son datos de nosotros que tenemos o obtenemos de los archivos, sino creo que detrás de nosotros hay un montón de personas que nos escriben contándonos ciertas anécdotas y nosotros lo que hacemos es plasmarlas en la parte digital y ahí las compartimos para todo el pueblo. Quiero agregar también otra anécdota que me facilitó, ahorita se me escapa el nombre, un muchacho de la antigua ciudad de Pacaca acerca de su antepasado, que era don Justo Ríos. Lo interesante es que es bautizado el 10 de agosto de 1820 y curiosamente era hijo natural, algo que para muchos sería que es muy actual, pero no, siempre han existido los hijos naturales. Y curiosamente su mamá también era hija natural. Entonces el acta dice que es hijo de María Ríos y nieto de Josefa Ríos. Se casa con doña Cayetana Porras en San Miguel de Escazú y su bisnieta, doña Damiana, siempre le comentó, la tradición oral de la familia es que estaban muy contentos porque don Justo Ríos venía ya de la guerra. Mataron un cerdo, prepararon chicha e hicieron tortillas. Pero resulta que el soldado don Justo fallece de la peste del cólera morbus y es sepultado en el mismo trayecto a Costa Rica. Cuenta la familia que esta comida que habían preparado pues sirvió para su novenario. Y ellos se enorgullecen y realmente creo que es una historia que Escazú tiene que tener en un museo porque no es solamente la tradición oral, sino vea el valor de la familia de esperar a su padre después de tanto tiempo que no estuvo en su casa y al final no pudo llegar por la peste del cólera Claro. morbus. Qué bonita historia y qué bonito que lo comparta, Alexander. Y reitera la necesidad nuevamente de espacios, ¿verdad?, culturales. Un museo de cultura popular en Escazú es una necesidad, un teatro municipal es Claro. necesario en Escazú, una escuela de formación artística es muy necesaria. Yo creo que son tareas que se han tenido pendientes y yo sé que en el mediano futuro Escazú va a ir por ese camino porque Pronto. porque Escazú no puede olvidar su historia y tenemos que preservarla. Ya estamos terminando, compañeros. Tal vez, bueno, agradecerles a ambos la participación. Ojalá estos datos que ustedes compartieron sean de utilidad para las personas que nos ven. Tal vez un cierre, recordar las páginas que ustedes tienen en el Cantón de Escazú, si están abiertos a que la gente les pregunte sobre antepasados, porque ahora Alexander nombró los antepasados de la familia y es algo muy, muy bonito. Tal vez algún escazuceño ya y se antoja y quiera saber Ujú. si algún antepasado de ellos estuvo En en la la campaña, campaña. ¿verdad? Entonces tal vez si nos dan como esos datos y un cierrecito ya como para ir ya terminando. Sí, bueno, estamos dispuestos a, a brindar información a las personas que nos lo pregunten sobre sus antepasados, porque nosotros tenemos bastante información y se podría decir que los nativos de Escazú que participaron, no, que los nativos de Escazú que participaron en la campaña nacional, casi todos eran parientes entre Sí. sí, porque como la población de Escazú era una población pequeña, entonces se casaban entre parientes. Entonces se puede decir que casi todos los que aparecen en la lista tienen un rasgo de parentesco. Ah, qué interesante, ¿Sí? qué interesante. Se daba mucho esa, yo sé que estamos ya un poco contratiempo, pero se daba mucho esa vinculación en aquella época Ah, entre sí, Mucho. familiares, sí, ¿era? claro que sí. Sí. Sí, Sí, de escasoseños Y sobran Escazú las es, dispensas matrimoniales. ajá, Sí, claro. sí. que, o sea, en Escazú era algo Muy normal. muy normal en la época. Sí. Muy normal. Qué interesante, ¿ah? Sí. Y sí tiene
toda la razón, don José Rafael, porque la mayoría tienen un grado de parentesco familiar. Bueno, yo creo que también eso ayudó un poquito también, ¿verdad? Tal vez se sintieron un poquito más acompañados. No quiere decir que eso fue la razón por la cual. Todos Sí, conocemos sí, que sí, la sí, razón fue Costa Rica, pero tal vez eso sirvió un poquito, irse como más en grupo claro. familiar. Tal vez si nos recuerda las páginas, Alexander. No, de verdad, yo le agradezco mucho, Ricardo, porque estos espacios para la historia de Escazú creo que son importantísimos. No solamente quedarnos en la parte virtual, sino también hay que dejarle un legado tangible a las futuras generaciones y, como le repito, espacios valiosísimos. Muchísimas gracias y nuestras páginas son el Libro Virtual de Escazú, Museo Virtual de Escazú y el Grupo Fotografías Antiguas de Escazú. Es lo mismo, ¿verdad? Creo que todos están unidos y son nombres muy simples de aprender. Bueno, excelente, José Rafael. Tal vez alguna última apreciación. Bueno, tal vez quería indicar que mi tatarabuelo, Miguel Flores Bonilla, nacido como en 1811, falleció víctima del cólera en 1856 y dejó la familia pequeñita. Entonces, mi tatarabuela, Blasa Carranza Bustamante, se hizo cargo de la crianza de los niños, de los párvulos. Y él no participó en la campaña nacional porque tenía la familia pequeña, Claro. pero murió víctima de cólera de los que regresaron de la campaña. Ya. Sí, entonces dicen que como un 10%, ¿verdad?, Sí. de la población de Escazú falleció víctima de cólera. Sí, ahí agregarle a don José también que nosotros hicimos un video acerca de los que fallecieron en Escazú víctimas de la peste del cólera morbus y también ahí en las páginas de nosotros se encuentran. También tenemos una en YouTube, una cuenta que se llama Mi Lindo Escazú. También tenemos varios videos que hemos elaborado y ahí están. Excelente, excelente. Bueno, no, nosotros somos los agradecidos, don José Rafael, Alexander, No, muchas gracias a usted. porque es la manera en cómo divulgar las buenas acciones de las personas, porque ya, ustedes no reciben un salario por esto, ustedes lo hacen por pasión, por vocación, por buenos costarricenses, a los que nos gustan los datos históricos, valoramos, porque a veces ustedes ven un video de 3 minutos, pero ¿cuánta investigación hay detrás de un video de 3 minutos? ¿Cuánta investigación hay detrás de media hoja de datos, verdad? Son horas de análisis, horas de investigación y que ustedes lo hagan a honor por amor al país, amor a Escazú, porque aportan mucho dato de Escazú. Es de agradecerles, instarlos a que sigan adelante. Ojalá se cumpla el sueño de todos nosotros, que es que Escazú tenga esa infraestructura cultural, de tal manera que todos estos datos puedan ser preservados y puedan ser compartidos en el tiempo. Quería finalizar con un pequeño comentario relacionado a los filibusteros, que eran los enemigos de hace 167 años, que hoy, después de todo ese tiempo, se siguen manifestando de diferentes maneras. Y los filibusteros no solo están del lado político, están en todos los campos de la sociedad. Entonces yo creo que recordando a estos grandes hombres, a estas grandes mujeres, es hora de que seamos más los buenos, de que todo costarricense que no esté alineado en construir un mejor país, a todo político de índole local, de índole nacional, que su función es a favor de intereses particulares y no los intereses de Costa Rica, hacerles un llamado a que enderezcan su camino, o que por el bien de Costa Rica se salgan, invitar a la gente buena a que se involucre en el trabajo comunitario, en el trabajo de los barrios, en organizaciones no gubernamentales, para hacer una Costa Rica cada día más grande. Y ya hoy va a costar, esperemos en Dios que no tengamos que enfrentar un conflicto armado, pero sí tenemos que enfrentar los flagelos que Costa Rica hoy enfrenta, y yo creo que emulando esos hombres buenos y mujeres buenas, es hora de que de verdad hagamos cada día mejores cosas por nuestro cantón, por nuestro país, y que sigamos construyendo una Costa Rica cada día mejor. Terminamos, agradecerles que nos hayan acompañado en este 5º episodio de su podcast Vamos en Serio, y será el próximo martes que nos podemos ver de nuevo. Muchísimas gracias.